¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Me estaba por ir del taller y un amigo me hizo saber que había visto el video del resumen del día y donde le respondo a Pablo Sánchez, el video vidente. Obviamente, término que le robo a Gregorio, pero no se lo puede describir de otra manera, pues no creo que sea suscriptor, tampoco es amigo del canal. Pero bueno, este amigo, que no lo cito porque mira los videos de los dos canales y es un tipo completamente neutral, buena leche, me dice, Tano, estuve mirando tu video, te doy la derecha en el 90% de las cosas que decís, pero no redondeaste qué hubieses hecho vos si fueses él y si te mandan determinadas herramientas a cambio de generar el contenido. Bueno, lo redondeo ahora en este apartado, llamémosle. Si yo fuese una persona que verdaderamente no me interesa tener herramientas regaladas por empresas ni pertenecer a una marca, verdaderamente si mis palabras, mis videos fuesen neutrales, no tuviesen intereses o bueno, simplemente necesito la herramienta para mostrarla y para darles una opinión personal, neutral e imparcial. Lo que yo hubiese hecho es mediante algún sistema, iba a decir mediante alguna herramienta, pero para que no quede tan redundante, mediante algún sistema averiguar qué mecánico necesita esas herramientas y hacer una donación, hacer un sorteo, no quedármelas, que seguramente ahora van a salir 200 personas y van a decir, no, a mí me la trajo a Chubut, yo vivo en el kilómetro 3254 de la ruta 3 y el tipo vino y me las alcanzó y me las regaló. Todo mentira. Si yo fuese un tipo que verdaderamente no me importa pertenecer a las marcas y verdaderamente quiero dar una opinión neutral, mandame la herramienta, yo la pruebo y después la regalo. Buscaré a manos de quien llegue, porque un tipo de los millonarios que se junta con él no las va a necesitar, pero uno sabe en qué canasta poner los huevos. Eh, Iría, no sé, buscaría mecánicos, recorrería, no sé, por los tantísimos lugares que suele andar esa persona, alguno, sinceramente, se lo va a agradecer y va a decir, un día cayó un pelado y me trajo este juego de herramientas y nada, me dijo que las use, que las pruebe y que verdaderamente dé una devolución de cómo funcionan las herramientas. Eso es lo que yo hubiese hecho si hubiese estado en su lugar. Que no sé, quizás lo hizo, quizás lo vendió y donó la plata a la iglesia, no sé. La verdad no sé, no me importa ni nada. Simplemente este amigo me hizo notar eso y me hizo notar que yo estaba describiendo el colector y agradezco, espero te tomes la costumbre de cada vez que me voy por las ramas y no cierro una idea, me lo hagas saber. Eh, Me asombra a veces cuando voy a ese cliente o a tantos otros y veo un trabajo desarrollado hace tantos años por mí y miro y admiro esa mano de obra. Verdaderamente admiro esa mano de obra. Está bien, está el que dice, eso lo hace cualquiera, cualquiera que se llama plomero lo hace, lo suelda, lo pone. Sí, pero hay detalles que hoy por hoy quizás no los tendría en cuenta, lo haría mucho más rápido de otra forma, funcional de todos modos, pero admiro, por ejemplo, la prolijidad con la que curvé el caño de hidrobronce para que copie el recorrido, la prolijidad con que hice la curva y la contracurva con el resorte, recuerdo claramente cómo lo apoyé en la rodilla. Bueno, esos detalles eran los donde me fui por las ramas, pero cuando
trabajo en domicilios, donde yo participé hace varios años y arranqué trabajando para los abuelos, seguí con los hijos, después los nietos, después esos nietos se formaron una pareja, se casaron. Después, bueno, la mala suerte hizo que se tengan que separar y seguí trabajando para el nieto, por un lado, con su nueva pareja y la nieta, la ex del nieto con su nueva pareja por otro lado. Bueno, ahí verdaderamente me siento gratificado y siento que no estoy haciendo o no hice las cosas tan mal. Después, bueno, nada. Simplemente quería aclarar eso porque quedó incompleta la idea. No sé si este video lo verá alguna persona de la mano del otro, pero quería que quede esa idea clara. Yo lo que hubiese hecho, yo lo que haría, si no me interesa verdaderamente y quiero mostrar mi parcialidad, mi neutralidad ante una prueba, donar las herramientas. Las dono, yo las dono. Yo. Pero partamos de la base que yo no aceptaría una herramienta. Y está el que va a decir, y a vos y tu canal, ¿quién va a poner una herramienta? ¿No te das cuenta? No importa, son escenarios hipotéticos. Yo partamos de la base que no aceptaría una herramienta, aunque venga José Racelli y me diga, Tomás, probame esta herramienta. No me interesa, no es mi espíritu, no soy así. Pero, dadas las características y las condiciones que a determinadas personas no les importa recibir herramientas, pero que sí haya una transparencia, que se note una transparencia, una neutralidad, una imparcialidad en las pruebas, donalas. Donalas a un mecánico, donalas a un taller, donalas a un técnico que está comenzando, o capaz que las vendés y bueno, hace una obra de bien. Hay comedores por todos lados. Dale la guita que compren aunque sea carne. Saludos, gente. Gracias por hacerme notar cuando por ahí me olvido de algo.